Señores, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, no sé, a la hora que estén viendo esto. Hoy estoy en un escenario distinto. Está sonando una vaina por ahí. Hoy estoy en un escenario distinto, como verán. Estoy en el patio del edificio donde yo vivo. ¿Por qué en el patio, Cusco? ¿Por qué no estás en tu casa o grabando en la calle? Estoy en el patio porque tiene muchos días que no sale el sol. Como tiene varios días que no sale el sol y hoy salió, aunque está ahí, aunque es como de mentira porque no calienta, por lo menos da luz y hace que tú te actives un poquito, porque todos estos días, pues como ya comenzó el invierno, hay mucha oscuridad, mucha lluvia, nieve. Los que me siguen en Instagram, si no me sigues en Instagram, te invito en este momento a que le pongas pausa al video, vayas a Instagram, pones Cusco Show y me sigues y ves ahí mis historias diarias. Para los que han visto mis historias, aquí todos estos días ha caído nieve, ha caído lluvia, ha caído granizo, ha caído de todo y no había sol. Entonces hoy salió y ajá, marico, hay que aprovechar. ¿De qué trata el video de hoy? Como lo ven en el título, voy a contarles brevemente, espero no alargarme demasiado, esta pregunta que me hacen mucho. ¿Por qué Islandia? ¿Qué te hizo irte a Islandia? Como hay amigos míos que me dicen, si tú estabas bien en Chile, o que le dicen a Mari, si tú estabas bien en Venezuela, ¿por qué bueno, en fin, porque uno ya sabe cuando, no sé, cuando necesitas como un cambio, una cosa. Entonces, bueno, voy a tratar de ser muy breve. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te pido que te suscribas al canal. Si no me conoces, yo soy Alberto Marcano, me dicen Cusco Show, motherfuckers, todo el mundo en mis redes sociales. Soy venezolano, he vivido en Panamá, he vivido en Chile, tengo familia regada por todos lados y ahora estoy viviendo aquí en Islandia. Hoy es 13 de noviembre, por el momento que estoy grabando esto, viernes 13, día de mala suerte en muchas partes del mundo. Aquí no, yo no creo en eso. Y el 18 vamos a cumplir mi esposo y yo 9 meses aquí. Bueno, les cuento. Nosotros llegamos a Chile en noviembre del 2017, 20 de noviembre de 2017. Salimos de Venezuela el 18 y llegamos a Chile el 20, pasamos por Brasil, un verguero, ¿sabes? El poco es cara para que el pasaje sea barato. Llegamos a Chile, llegamos viviendo con una cuñada, no sé qué, no teníamos trabajo, no teníamos papeles. Yo trabajé en DirecTV, mi esposa trabaja en una bomba, en una bencinera Shell, limpiando vidrio, echando gasolina, barriendo, de todo. Pasado el tiempo, ella consiguió, en la bomba le ofrecieron el contrato de trabajo, con eso pudo meter su cédula, y cuando tuvo cédula, encontró una mejor empresa y ahí estuvo hasta el día que nos fuimos. Yo por mi parte pasé mucho tiempo sin el contrato de trabajo, sin toda la cosa, pero en DirecTV conocí una persona, un chileno, mi pana Javier, que me ayudó muchísimo y me dijo, mira, lo que sea con lo que yo te pueda ayudar, que no sea plata, obviamente, tú me dices. Y él me ayudó, me hizo el contrato, la vaina, bueno, todo perfecto. Yo empecé a tener mejores trabajos, conseguí en un restaurante, conseguí después en una cuestión de odontología como volantero, trabajé en el centro, toda la vaina, X, Y, Z. Cuando por fin me llegó la cédula, conseguí trabajo en una cuestión de remesas, de envío de dinero a Venezuela, a otras partes del mundo, Western Union, no sé qué. Y con esa gente empezamos a hacer eventos. Palabras más, palabras menos. Con el tema de los eventos empecé a conocer a mucha gente. Me empecé a juntar con Beto, de Venezuela en Chile, con Daniel, que en aquel momento era aquí en Chile, Frank, un chamo en Chile, y todos los chiles. Y pues empezamos a trabajar juntos. Hacía algunas vainas con Beto, estaba en un programa de radio. Con Daniel y Frank empecé a hacer sketch, luego empecé a conocer a otras personas. Hacía mi show de comedia. La cosa es que me empezó a ir bien, ¿ok? De verdad me empezó a ir muy bien en Chile. Sin embargo, yo seguía trabajando con los eventos, pero pues la intención al final del día era, quiero crear contenido para ganar seguidores, para que con los seguidores venga la publicidad, vengan las empresas que quieran interesar en publicitar conmigo, y de esa forma ya yo no tener que ser empleado y poder vivir de mis redes sociales, que al final es lo que queremos todo, y que bueno, gracias a Dios se logró en aquel momento. Bueno, la cosa es que pasó el tiempo, nos fue bien con algunos eventos, mal con otros, porque bueno, el que trabaje con eventos sabe de lo que estoy hablando. Eso es como una lotería. Puede haber un evento que no le tienes mucha fe y te da buenísimo y se gana un montón de dinero a la empresa y te toca tu comisión, tu vaina, y hay otros donde crees que estás dando un tiro al piso, que eso no falla, y la vaina es un culás y lo que dejas es un montón de pérdida. Pero en fin, como les digo, palabras más, palabras menos. No sé cuántas veces he dicho esto en lo que va de video, pero sí, palabras más, palabras menos. Al final dejé de trabajar con ellos, la empresa de los eventos cerró y yo trabajé con ellos en otra edición, como que volví a lo de las remesas. Estuve ahí un tiempo más, me fui, conseguí trabajo en el popular Dicom. Para los que están en Chile saben lo que es Dicom, no tengo ni que explicárselo. Y allí pues estuve un tiempo y era como que ladilla, no quiero hacer esta vaina y tal. Y compramos un carro, ¿ok? Decidimos entre mi esposa y yo, vamos a meternos en un peo, pedimos plata prestada por aquí, por allá, una tarjeta de crédito, no sé, vamos a comprar un carro. Yo hago Uber, Bit, Cabify, todo ese verguero, como que para sacar la misma plata que te podría dejar un sueldo, y con el resto del tiempo me dedico a los videos. Fue un paso importante porque, bueno,
O sea, por más que no te guste un trabajo, siempre está el tema de que coño, de que lo seguro, de que la quincena y la vaina, pero verga, yo no sirvo para ser empleado. O sea, no me gusta cumplir horario, Ana, me gusta, ¿quieres ser tu propio jefe? Me gusta mi tiempo libre para hacer mis cosas. Así fue, al principio fue durísimo. Si me ven que estoy así tullío, es porque estoy muerto de frío. Esto debe estar como a 0 grados, a -2, no sé, pero hay sol y quiero aprovechar. Bueno, el punto es que fue difícil al principio. Eso fue como en el mes de abril del año pasado y los primeros meses fueron duros: abril, marzo, mayo, junio, pero después por ahí por julio, agosto, oye, empezó a ser mejor. Los videos empezaron a dar resultados. Con Fran y Daniel hicimos un trío. Hicimos una tripleta, un tridente. Hicimos un tridente maravilloso como Messi, Suárez y Neymar en el Barça. Bueno, hicimos un tridente espectacular. Logramos muchas cosas. Demostramos a muchos de los creadores de contenido que sí se puede trabajar en equipo, que no importa si tú tienes diferencias con alguien, no sé qué, lo importante es crear contenido, trabajar juntos, que eso es lo que le va a gustar a la audiencia. Y nos fue muy bien, tanto así que ya después, o sea, con mis redes sociales, los sketches, la publicidad ya me estaba yendo muy bien. Pero cuando le digo bien, es bien, o sea, estaba bien. Mi trabajo literalmente se volvió comer. Hay mucha gente que dice, no, que los influencers, que yo odio esa palabra, pero bueno, es la que le han dado, que los influencers, que puro intercambio por una hamburguesa, no. O sea, llega un momento donde a ti te llama, no sé, cualquier negocio, vamos a poner un ejemplo, McDonald's, te llama McDonald's y te dice, oye, tú tienes buena influencia, me gusta cómo eres con tus seguidores y tal, ¿cuánto me cobras por venir al local a promocionar, no sé, el McFlurry? Y tú dices, bueno, tanto, y al final tú vas al sitio, te comes tu McFlurry, lo promocionas y te pagan por comerte el McFlurry. Entonces así funciona cuando ya cobras por eso. Entonces nada, llegó un momento donde estábamos bien. Yo estaba bien con mi cuestión de mis redes sociales, de mi publicidad, de mi Instagram. No hacía videos para YouTube, tenía mi canal viejo de parodias, pero más abandonado que el coño. Y Margie pues en su trabajo. ¿Qué pasa? Porque aquí es donde llega el meollo del asunto. ¿Por qué si nos estaba yendo tan bien, entre comillas, decidimos irnos? Pues porque nosotros pasamos un año, poquito más de un año buscando, intentando tener un bebé, intentando que ella quedara embarazada, y no pasaba. Tanto así que después ya era como que, verga, ¿será que tengo un peo yo? ¿Que tienes un peo tú? Verga, ¿será que hacemos una prueba de fertilidad? No sé. Y al final del día, cuando intentamos y no se pudo, yo no quería estar como esas parejas que se desgastan toda la vida pensando en que no pueden quedar preñados y gastan la plata que no tienen y piden prestado para hacerse exámenes y vergas de fertilidad y vainas para estimular. No, yo dije, mira, listo, o sea, ya vamos a mantener nuestra vida normal, vamos a seguir con nuestras cosas, y cuando tenga que llegar, que lleguen. Adoptamos un perrito que se llama Panda. Muchos de los que me conocen saben de qué les hablo. Esperamos poderlo traer pues el año que viene, porque se ha complicado todo y es exageradamente caro, pero ahí estamos trabajando en eso. Y bueno, ya con Panda en la casa, las redes sociales, la vaina, fue todo más chévere. El perrito era que fue una alegría para la casa, y de un momento a otro, no me llega el periodo. Mierda, está embarazada, no te lo puedo creer. Tenemos más de un año buscando, al fin sucedió. Y justamente cuando por fin descubrimos que ya está embarazada, que hicimos todas las pruebas, la prueba de sangre, la prueba de embarazo, la prueba de verga, hicimos el eco y estaba ahí, justamente en ese momento, que fue octubre del año pasado, empezó este peo horrible en Chile, que quemaron todo, de que los saqueos, la vaina, los muertos, el verguero, cuando quemaron el metro, todo. Y nosotros decíamos, coño, como que costó demasiado conseguir esta barriga como para ponerla en riesgo aquí, porque nosotros vivíamos en Estación Central, muy cerca de la estación del metro San Alberto Hurtado, muy cerca del líder que está ahí, y todo eso era una zona de guerra. En una ocasión incluso se metieron a los edificios, como que los mismos que estaban protestando, escapando de la policía, rompieron vidrios. Fue un caos, y decíamos, costó demasiado tener esta barriga como para ponerla en riesgo aquí, nos tenemos que ir. Y fue cuando empezamos a planificar, a buscar en internet. ¿Y por qué Islandia? Porque dijimos, queremos algo, o sea, yo le digo a Margie, a mi esposa, yo quiero irme a un sitio donde el idioma sea tan complicado que no mucha gente se quiera ir para allá. Quiero un sitio que el clima sea tan arrecho que no mucha gente se quiera ir para allá. Quiero un sitio alejado del mundo que no mucha gente se quiera ir para allá. E Islandia es todo eso. Idioma del diablo. Un clima, bueno,
insoportable y es una isla tan alejada que la gente, o sea, viene para acá de vacaciones, qué lindo esto, 4 fotos, vamos por los volcanes y me regreso para mi playa y mi calor. Y sí, escapando un poco del mundo, escapando un poco de... Bueno, más que escapando, porque la palabra escapando suena feo, como si me estuvieran persiguiendo, ven, alejándonos un poco del mundo, alejándonos un poco del tema latino, porque yo soy venezolano, he estado en Brasil y en Brasil es el mismo problema, he estado en Argentina, mi mamá y mi hermana viven en Argentina, la situación política es la misma, viví en Chile, ya van por el mismo camino, entonces como que no importa dónde te vayas de Latinoamérica, es como una vaina latente que en algún momento va a venir otro Chávez y la va a cagar y el peo. El Ecuador es lo mismo, Bolivia es lo mismo, Perú, bueno, Paraguay no sé porque no conozco a nadie que viva en Paraguay, pero sí. Entonces por eso Islandia, vámonos a algo alejado, con un idioma complicado, con un clima complicado, que no mucha gente quiera venirse para acá y que tú sabes que el que está aquí, el que se viene para acá es una persona pues que es guerrera, que es pa'lante, que viene para acá buscando una mejor oportunidad. Y así fue que lo decidimos. Y dijimos, bueno, nada, vamos a hacer las investigaciones, vamos a ver cómo se hace. Si yo no tengo nada de pasaporte europeo, nada de esa vaina, me puse a investigar bien qué hay que hacer, cómo se hace, por aquí, por allá. No hay mucha información acerca de Islandia, hay que decirlo, no hay casi nada de información porque es ilegal. O sea, una vez que tú vienes y presentas tu documentación y tu cuestión y te aprueban la residencia o te rechazan, si bien te aprueben o te rechazan, te dicen, mira, todo lo que aquí pase, todo lo que aquí se diga es confidencial y tú no puedes divulgarle a nadie lo que está pasando aquí, bla, 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 bla. Entonces, por un tema de legalidad, de leyes, de no perder tu residencia, pues hay muy poca información porque los que están aquí no dicen nada. Es como que, bueno, cada quien que investigue y le eche bola. Y así fue como decidimos venirnos a Islandia. Más adelante haré un video de cómo es la vida aquí, porque si no este video sería demasiado largo. O sea, ya yo hice uno de las curiosidades cotidianas y tal, pero o sea, más adelante haré un video sobre cómo es la vida aquí, cómo son las fuentes de trabajo, más o menos cuánto cuesta su mercado, los sueldos, las vainas. Pero para este video quise hacer el por qué Islandia, por qué nos vinimos aquí si estábamos relativamente bien en Chile. Cómo te vienes a Islandia donde nadie te conoce, donde todo está distinto, y dejas Chile donde ya más o menos eres conocido, donde tu trabajo es comer. O sea, imagínate, mi trabajo era comer. Yo iba a un sitio, tal, vamos a promocionar esta cachapa y me pagaban por la cachapa. Eso estaba así, yo llegué aquí con 110 kilos, ahora por el fútbol y la vaina voy por 98. He bajado 12, pero me falta todavía. Y así fue. Entonces nada, cuando creo que la pieza fundamental para que nos viniéramos aquí fue cuando descubrimos que ya estamos embarazados y dijimos, vámonos para el coño porque no vamos a poner el embarazo en riesgo. Y además, bueno, no queremos criarla aquí, que ya hay otros temas ahí de Chile que ni siquiera vale la pena tocar sobre las drogas y la vaina y carajitos como se andan cogiendo en las plazas, eso es otra cosa. Pero sí, al final del día el carro que habíamos comprado, pedimos un, y esto quizás les puede servir a ustedes también para que lo hagan si tienen pensado irse del país donde estén. Nosotros compramos ese carro a crédito, luego pedimos un préstamo normal al banco, nos aprobaron el préstamo, pagamos el crédito al concesionario, vendimos el carro y quedamos pagando las cuotas del préstamo que pedimos, que todavía las seguimos pagando. No crean ustedes que yo me fui de allá y dejé todo ese peo ahí en Dicom, no. Entonces vendimos el carro, vendimos las cosas, todas las cosas que habíamos hecho desde el principio, que habíamos empezado de cero. Y otra vez la lavadora, la vaina, la nevera, el televisor, el colchón, y coño, lo estamos logrando. Y otra vez a vender todo eso para llegar aquí y otra vez empezar de cero. Es muy duro, pero o sea, hay veces que la vida te dice, que tú sientes que tú necesitas hacer un cambio, que te dice, ya va, me voy para el coño. Y así fue. Al final, pues fuimos a visitar a mi mamá y a mi hermana en Argentina, regresamos a Chile. Luego, cuando sabíamos que veníamos para acá tan lejos y que por un tiempo, quién sabe cuándo, vamos a volverlos a ver por la distancia, por la situación económica, porque es muy costoso, fuimos a Venezuela. Es increíble decir que las mejores vacaciones de nuestras vidas las pasamos en nuestro propio país después de 2 años sin ir, ver a nuestra familia, pasar diciembre allá. Yo cumplo año el 31 de diciembre y fue el mejor cumpleaños. Excelente. Y después de todo eso, regresamos otra vez a Chile. Vivimos un par de días con un amigo, luego con otro. Mi pana de Chicho, José, su esposa, mi pana de Bordos Food, José Alberto, vivimos con ellos un tiempo y nos vinimos. Y la cosa fue que llegamos en la raya, porque cuando nosotros salimos de Chile, o sea, estaba lo del coronavirus, pero no tan fuerte. Resulta que a las 3 semanas de llegar aquí a Islandia fue cuando reventó el montón de gente fallecida en Italia, en Francia, en España, cuarentena total. Cerraron las fronteras en toda Latinoamérica y las cerraron aquí también. O sea, que llegamos de vainita. Si no, pues nos iba a pasar como Daniel, que tenía viaje planificado para abril y se terminó yendo que sí, hace 4 días. Entonces,
nada, así fue que decidimos venirnos a Islandia, así fue nuestro proceso. Quizás si hablo muy rápido, si se me pasan muchas cosas porque estoy cagadísimo de frío, pero quería grabarlo aquí afuera. Y bueno, eso. Al final por nuestra bebé decidimos venirnos aquí. Dato importante que ya lo aclaré en el video del nacimiento de mi hija. Ella no es islandesa, no nos dan ningún tipo de plata de que, ay, vente para acá y te vamos a dar 10.000 euros por tener un bebé o cásate con un islandés. Eso no existe, marico. O sea, no crean esos cuentos de camino, que eso no es así. Y mi bebé es venezolana, no es islandesa, es venezolana porque es la nacionalidad de mi esposa y la mía. Y no es como en otros países, como en Latinoamérica o como en los Estados Unidos, que si naces en ese país tienes la nacionalidad por nacimiento y también la de tus padres, ¿no? Aquí nació aquí, todo chévere y tal, pero no tiene pasaporte islandés, va a tener su pasaporte venezolano cuando la registremos y eso. Y nada, por eso fue que nos vinimos, planificamos, vendimos todos, investigamos muchísimo hasta el último día. Yo estuve viendo las pizzas, la vaina, lo que piden, lo que no, porque pues lamentablemente también he recibido muchos mensajes en Instagram de que he tenido planificado un viaje a no sé dónde y cuando llegué a España me rebotaron, o cuando llegué a Londres no me dejaron entrar, o iba para allá y me rechazaron. O sea, hay que investigar muy bien. Tengan en cuenta que ahorita en Europa, o sea, para el momento que estoy grabando esto, todavía no se puede entrar a Europa si no eres europeo. O sea, si tú vienes de turismo desde otras partes de otro continente, no te dejan entrar. Y nada, o sea, hay que esperar que abran los espacios aéreos y que todo bien. Nada, para el que desee emigrar a cualquier país, por favor, investigue muy bien. No crean todo lo que le dicen. Y nada. Así fue que hicimos nosotros y ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Aunque me estoy muriendo de frío, no entiendo lo que la gente dice. Estamos solos, sin familia, ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Esto es una paz, una tranquilidad. Estamos aprendiendo el idioma poco a poco. Y esta la llamamos Islensku Nuna, llegar Frau Venezuela y Haiti Alberto. Ah, se cagaron, ¿no? No les voy a poner aquí subtítulos, vayan a investiguen qué dije. Bueno, nada, los quiero mucho. Espero que este video no haya sido demasiado largo ni demasiado aburrido. Si llegaste hasta el final, coméntame y llegué hasta el final y te amo mucho. Te les quiero y nos vemos en el próximo video antes de que me dé una hipotermia aquí. Que tengan mucho